Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Raptor y esta noche te contaré una historia más de terror que seguramente te traerá aquellas pesadillas que creíste que habías olvidado. Acomódate bien porque hoy hablaremos sobre payasos. Mi abuela siempre decía, llegó el circo, cuiden a sus niños. Nunca entendí esta afirmación. Cuando la escuchaba solo me reía y pensaba que eran cosas de viejitos. Pero fue a medida que crecí que me fui dando cuenta de ciertos detalles que no encajaban en mi entorno y que generaban preguntas para las que no tenía respuestas. Y así, poco a poco, me vi envuelto en la historia que les contaré a continuación. A pesar de que el pueblo en el que me crié era pintoresco, tranquilo y alegre, desde mi punto de vista, dos oscuras y siniestras presencias se ocultaban bajo las sombras del lugar, tejiendo una red de misterio que envolvía a todos los habitantes de mi bella comunidad, rodeada de bosques por todos lados. Su aparente pacífica existencia me parecía amenazada por el susurro inquietante de un secreto oculto y por los temores profundos que pronto descubriría acechando en sus cercanías. Recién había llegado la noticia de que en la gran ciudad, a 10 kilómetros de distancia, habían sido liberados unos niños que estuvieron desaparecidos durante 2 semanas. Ese evento había tenido en zozobra a todo el país. No era para menos. 6 pequeñines desaparecidos el mismo día era algo que impactó a mucha gente y provocó el despliegue de agentes uniformados por toda la región. Pero el colmo era que el mismo día habían desaparecido 8 adultos. En mi pueblo había la impresión de que la delincuencia estaba fuera de control y que se acercaba cada vez más a nuestro particular paraíso de paz. Mi abuela había muerto 5 años atrás, pero de pronto me vino a la mente como un flash, como una iluminación, su clásica frase, y no la pude olvidar en los siguientes días. No la entendía, pero ahí estaba yo, investigando si había algún circo cerca de mi pueblo. ¡Qué locura!, me dije, mientras me levantaba de mi escritorio a echar un vistazo por la ventana para distraerme. Y sucedió otro pulso de imaginación, al ver al viejo Miguel salir como siempre de su casa, con su disfraz de payaso, caminando al parque central. Entre la normalidad del lugar, nunca había caído en cuenta de lo peculiar de la rutina del viejo Miguel. Aunque era de esas personas que pasaban desapercibidas por lo repetitivo de sus acciones, ahora que lo observaba me daba cuenta de que era todo un personaje y que resaltaba de entre los lugareños. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Te convertirás en espía? Pensé para tratar de desanimarme de hacer lo que estaba pensando hacer. Vi al viejo Miguel cómo se alejaba por la calle que conducía al parque central, pues eran las 3:45 de la tarde, tal y como lo hacía cada día de la semana, excepto los sábados y domingos, en que permanecía en el parque central desde el mediodía hasta el ocaso. Siempre vestido de payaso, el payaso Pefeto. ¡Qué buen nombre! No había duda. Y se lo había puesto yo ya hace mucho tiempo atrás, cuando era un pequeñín y no pronunciaba bien las palabras. Aún recuerdo que me encantaba ir a ver su show gratuito en el Parque Central. En una ocasión estábamos allí muchos niños y él preguntó si nos estábamos divirtiendo y todos respondimos en coro que sí. Sus siguientes palabras fueron: «¡Qué bien! Si ustedes están alegres y ríen, yo estoy perfecto», o algo así. El asunto es que me impresionó tanto esa palabra que en mi media lengua de niño empecé a repetir: «Payaso, payaso, perfecto». Eso hizo que todos los niños allí reunidos también dijeran lo mismo una y otra vez, quedando oficialmente bautizado como el payaso perfecto. Recordé con añoranza aquel momento pasado y volví a mi computadora. No quería recordar más el asunto. Así, ese día me fui a dormir tratando de no pensar en nada de lo que había estado atormentando mi cabeza todo el día. Esa noche tuve una pesadilla. En ella, un payaso vestido de suéter rojo a rayas blancas, con pantalones negros de tirantes, la cara de facciones grotescas, pintada de blanco, con unos enormes dientes afilados que salían de una roja sonrisa maquillada en forma descuidada. Me perseguía con un machete en cada mano. En el horrendo sueño, yo corría con todas mis fuerzas, pero era evidente que el payaso me alcanzaría. Cuando mis piernas ya no daban más y mi mente se resignaba a perecer en manos de este engendro, salió de un circo de terror, apareció frente a mí un lobo enorme y entonces sí sentí que mi fin había llegado. Me detuve,
Ya solo esperaba quién llegaría primero a devorarme, el payaso o el lobo. Para mi sorpresa, el lobo pegó un salto sobre mi cuerpo. Yo me quedé inmóvil. Luego de unos segundos reaccioné y empecé a huir del lugar. Unos metros más adelante, regresé la mirada a donde todo había sucedido. Vi la figura de mi abuela que caminaba hacia el bosque. Me desperté con la respiración acelerada y todo sudado. ¡Ta madre! ¡Qué sueño tan idiota! Pensé mientras me dirigía a la cocina por un vaso de agua para tranquilizarme. Eran las 4 de la mañana y no quería seguir durmiendo, así que me dediqué a adelantar algo de trabajo que tenía para ese día. Esa pesadilla hizo que empiece la operación espía. Quería saber todo acerca del viejo Miguel, quería sacarme esa duda de una vez por todas, aunque el asunto se volviese tenebroso. A las 7:45 de la mañana salía de su casa para ir a trabajar a la comisaría, donde era el secretario titular. Desde que tengo uso de razón, el viejo Miguel vivía solo en su casa, que justo quedaba frente a la mía. Llegaba del trabajo a las 3:15 de la tarde, se disfrazaba y volvía a salir como el payaso Pefeto a su show gratuito diario en el Parque Central. ¿Qué lo motivaba a hacer lo mismo y lo mismo todos los días? ¿Sería esa una pregunta clave en este misterio? ¿O era simplemente que yo no lograba aceptar que había personas entregadas a la labor social? Y el viejo Miguel era una de esas almas que por su soledad prefería mantenerse ocupadas para no andar pensando en otras tonterías. Tal vez debía entender que existe la generosidad poco común, como la que practicaba mi vecino de enfrente. Recordé la pesadilla y el payaso de mi mal sueño. No se parecía en nada al payaso Pefeto. Este más bien era un payaso bonachón, multicolor, carismático. Al parecer solo me estaba sugestionando, pero era ahora que le prestaba atención que algo en la mirada del viejo Miguel me sugería un enigma más profundo, algo oscuro detrás de esa apariencia festiva. Me seguía retumbando en la cabeza la frase de mi abuela y me dio ciertas nostalgias saber que en mis sueños ella estaba para protegerme. Decidí salir a correr por el pueblo para ejercitarme y para confirmar la rutina del viejo Miguel. Corrí varios kilómetros y regresé por la tienda de la señora Bacha para tomarme un refresco. ¿Cómo así, joven, por aquí? Siempre me pide las cosas por WhatsApp usted. ¿Cómo está, señora Bacha? Buenos días. Salí a correr un rato a ver si el payaso Pefeto aún da su show en el parque. Quiero venir de nuevo, como cuando era chico, a verlo por un rato, para recordar. La pregunta encajaba precisa para sacar un poco de información. Oh, pues parece que anda melancólico usted. Claro que sí, Miguel viene todas las tardes. Es una persona de gran corazón. Él no me compra muchas cosas, pero los chicos que reúnen su show siempre vienen a por golosinas, aunque cada vez nos quedamos con menos niños en el pueblo. Ya los chicos crecen, se van y aquí solo quedamos los viejos. Ese dato me pareció curioso. La otra tienda quedaba al otro lado del pueblo, así que por lógica, los que vivíamos de este lado íbamos donde la señora Bacha para comprar nuestras cosas. Así que no hace muchas compras, debe estar a dieta pues, le dije a la señora Bacha. ¿Dieta de toda la vida? No creo. Desde que llegó al pueblo viene solo por productos de limpieza y cosas, pero nada de alimento. Creo que va a la otra tienda. Pero bueno, cada quien ve lo que hace con su dinero. Oh, ya veo. Bueno, me voy a caminar para venir más tarde al show. Hasta luego, joven, se despidió muy amable la señora. Me fui trotando hasta el otro lado del pueblo. Sí, a la tienda de don Ricardo. Esto debía aclararlo ese mismo día. Había unas 3 personas en el lugar. Traté de acercarme a la caja con un refresco para conversar con él. Le pregunté de pretexto que estaba aumentando la distancia que corría y que por eso andaba por ese sector. Le pregunté cómo le iba, pues hacía tiempo que yo no iba por allí. Sí, tanto tiempo sin verlo, mi joven. Nadie de ese lado del pueblo viene para acá. Tenemos bien delimitado con Bachita el territorio, dijo sonriendo. Eso era lo que quería saber. El viejo Miguel no hacía compras en ninguna de las 2 tiendas del pueblo, y eso concordaba con el hecho de que nunca había visto con paquetes o funda de víveres. ¿Y entonces qué come?, me pregunté. Ya era mucho pensar para mí ese día, así que emprendí el regreso a mi casa para prepararme para el show gratuito de la tarde en el Parque Central. Vi al viejo Miguel convertido en payaso Pefeto a la hora precisa, como hacía día a día. Yo salí 5 minutos más tarde para dejarlo adelantar y seguirlo de lejos. La tarde estaba nublada, por el parque corría una brisa muy fresca, ideal para un espectáculo al aire libre.
aunque también había una ágora cubierta en la que se podía presentar un artista en caso de lluvia. El payaso Pefeto estaba esperando a su público y la verdad es que no había nadie por los alrededores. Ya más de cerca noté la figura un poco jorobada del payaso. El tiempo le pasaba factura como a todos. Me sentí incómodo de ir y presenciar solo el show, pero por suerte llegaron 2 parejas, cada una con un niño. Los 3 nos sentamos en el césped que permanecía muy cuidado y entonces noté la desazón del payaso al ver su escaso público. «Eres un poco grande, no recuerdo haberte visto estos días». Le dije que de niño solía ir a todos los días al espectáculo que él daba y le recordé la anécdota de su nombre. «Qué tiempos aquellos, soy Pefeto gracias a ti. Nunca daba shows con menos de 15 niños. Era una cantidad ideal. Ahora todos crecen y se van. No sé en qué terminará todo esto». En realidad yo estaba emocionado. Había vuelto a mi memoria muchos recuerdos de mi infancia. Le dije que llegaría el momento en que tendría que dejar de venir al Parque Central y que no debía preocuparse, que a veces la vida era así. «Es que así no hay vida», dijo categóricamente y se preparó para comenzar el show. Puso todo su esfuerzo en las payasadas de esa tarde. Acepto de que me divertí mucho, al igual que muchos otros chistes no los entendí. Los padres de estos niños nos vieron reír tanto que también se acercaron y juntos disfrutamos de una rutina genial del payaso Pefeto. 2 horas después, para mi suerte, terminaba el show y es que ya no podía aguantar el entender algunos chistes y no comprender los demás. Fue sin duda una tarde especial, tanto que me alejé totalmente de la idea original que me había llevado al Parque Central. Pero ahí estaba de nuevo, la voz de mi abuela diciéndome: llegó el circo, cuiden a sus niños». Volví a la realidad y mientras los niños y sus padres se despedían de Pefeto, yo me di cuenta cómo su postura había cambiado radicalmente. Ahora era un ser erguido, lo notaba incluso más fuerte y de mejor semblante. Cruzó por mi mente una idea que por imposible la descarté, pero sí que hubiera explicado todos los vacíos de mi historia. ¿Acaso Pefeto se alimentaba de mierda? Para esto también tendría que ser una especie de algo, un ente. Su existencia en el pueblo sin ir de compras y su insistencia en hacer de payaso en el parque, su tristeza por ver que cada vez hay menos niños. Al analizar esta última suposición, me percaté de que este ser estaba quedándose sin comida. ¿Cómo reaccionaría una criatura así cuando su alimento se ponga escaso o incluso desaparezca? Hice tantas conjeturas que en tan poco tiempo que terminé confundido y resignándome a lo fantasioso que todo aquello era, como para ser cierto. ¿Te divertiste?, me preguntó Pefeto. Los demás ya se habían alejado del lugar. Sí, como en los viejos tiempos. Me duele la mandíbula de tanto reír, le dije. Creo que tendré que concentrarme en los adultos. Niños ya casi no hay, dijo el payaso. Y los que hay los están secuestrando. ¿Has visto las noticias?, le pregunté. Sí. Debió ser un tipo desesperado, quizás un payaso sin público, como yo, respondió haciendo una pose del show. Creo que eso te podría funcionar, le dije en tono de burla. No lo creo. Esos niños debieron estar muy asustados para reír, dijo en tono serio. A mí volvieron a pasarme miles de ideas por la cabeza y solo atiné a despedirme. Vamos, yo te acompaño. Vivimos en la misma calle, ofreció Pefeto. Accedí a caminar con él de regreso a casa, conversando y a veces callado, poniendo en orden mis ideas locas. Cuando llegamos, me invitó a pasar a tomar una taza de café con galletas. Pensé en rechazar la propuesta, pero era mi oportunidad perfecta, que no se repetiría para poder ver el interior de la casa del viejo Miguel. Accedí y fuimos hacia la entrada. La casa del viejo Miguel colindaba con el bosque. A primera vista parecía una residencia común y corriente, con su fachada de ladrillos con tonos cálidos y un tejado inclinado cubierto de tejas rojas. Sin embargo, a medida que me acercaba, podía percibir ciertos detalles que la hacía destacar entre las demás casas del vecindario. Las ventanas adornadas con cortinas de encaje blanco reflejaban la luz del sol de la tarde de una manera peculiar, como si estuvieran ocultando algo tras sus cristales. La puerta principal, que era de madera maciza, con un llamativo y enorme picaporte de bronce en forma de payaso sonriente, daba la bienvenida a los visitantes con un toque de humor y misterio. El jardín delantero
aunque pequeño, estaba cuidadosamente decorado con macetas de colores vivos que albergaban una variedad de flores de varios colores. Un sendero de piedra conducía desde la acera hacia la entrada principal, bordeado por arbustos recortado con precisión y farolas de estilo antiguo que iluminaban el camino durante la noche. Me invitó a ponerme cómodo en uno de los sillones, mientras él iba a su recámara a sacarse el disfraz. La casa te recibía con un ambiente gótico y antiguo, con muebles de madera oscura y tapicería en tonos cálidos que invitaban a sentarte y relajarte. El salón principal, decorado con cuadros y objetos curiosos, fue el escenario de mi reunión con Pefeto. Cuando regresó de su recámara, como el viejo Miguel, me invitó a que lo acompañara a la cocina para preparar el café. Pensé que era una genial idea, pues así podía seguir observando detalles de la casa que me puedan aclarar la hipótesis que tenía en torno al payaso Pefeto. Cuando abrió la puerta de la nevera para sacar las galletas, pude ver que estaba abastecida de forma abundante, lo cual destrozó mi loca teoría. Parece que hay un ruido debajo, le hice notar. Sí, debe ser algún ratón, me dijo medio nervioso. Encenderé el televisor para que el ruido los espante. Hay muchos animales que vienen del bosque. Mientras se dirigía al salón para encender el televisor, yo traté de definir el origen del ruido bajo el piso, tal vez el sótano. Estaba seguro de que parecía un golpe, un grito, pero enseguida el excesivo ruido de la transmisión deportiva por cable inundó la casa y me fue imposible distinguir la naturaleza del sonido proveniente del sótano. Me encanta el fútbol, no te molesta el volumen, ¿verdad?, dijo al regresar a la cocina más tranquilo. La velada transcurrió de forma normal, yo deseando irme y el viejo Miguel deseando que me vaya. Así que al terminar mi café y galleta, me despedí y salí de esa incómoda velada. Ya en casa, le di rienda suelta a mis ideas y fluyeron en cantidad. Es cierto que la nevera del payaso estaba llena, lo cual casi me hace descartar la historia que me había armado en mi cabeza. Pero el ruido, aquel golpe que escuché proveniente del sótano hizo que otra vez armara mi loco rompecabezas. Si tenía niños secuestrados, los alimentos eran para ellos. Pero no podían ser niños. Él mismo lo había dicho. Los niños asustados no ríen y no podría comer ese alimento. Entonces, ¿qué era lo que generaba ese grito lejano en el sótano de la casa del viejo Miguel? Eso es, de seguro él había secuestrado adultos. Algunos de los adultos que se habían perdido estos últimos meses en nuestra región. No me quedaba más remedio, tenía que entrar y debía ser a la mañana siguiente, mientras el viejo Miguel trabajaba. Terminé mis proyectos de ese día y adelanté los del día siguiente para poder tener tiempo de jugar al espía. Me fui a dormir a las 2 de la madrugada. El cansancio que tenía de seguro me evitaría cualquier pesadilla esa noche. Eran las 7:45 de la mañana y yo esperaba en mi ventana para ver salir al viejo Miguel. Puntual como un reloj suizo, él salió a esa hora rumbo a su trabajo. Tendría toda la mañana para entrar en su casa y examinar el sótano. Iniciaría la aventura a las 9, por si sucedía algún regreso inesperado. Me encaminé hasta su casa y anduve por todo el contorno de la propiedad para tratar de escuchar algo, pero nada, no percibía ruido alguno. El sótano debía estar en el centro de la casa y el acceso debía ser por la cocina o cerca de ella. No quedaba de otra, tendría que romper algún cristal o una de las ventanas traseras. Escogí la más cercana de la cocina y cuando estaba a punto de romper el vidrio, decidí antes confirmar si estaba cerrada o no, y para mi conveniencia pude deslizar una de las hojas para permitirme la entrada. Me dirigí en forma rápida hacia la cocina. Ya sabía la distribución del domicilio del payaso, así que llegué de inmediato al sitio donde había percibido el ruido el día anterior. Era cerca a la estufa, pero no lograba ubicar una entrada al sótano. Tomé una cacerola de una de las estanterías y la arrojé al suelo. Sí, allí estaban los gemidos lejanos. Quien los producía de seguro había notado mi presencia y trataba de llamar la atención. Debía de actuar rápido y llamar a la policía. No, el viejo Miguel trabajaba en la comisaría. Se podría enterar y hacer alguna cosa al respecto. Piensa, me decía forzándome a encontrar una solución. Y entonces me dirigí al teléfono fijo
y marqué el número de los bomberos. Les advertí que se había iniciado un incendio en mi sótano. Le di la dirección y empecé a toser como si el humo estuviera asfixiándome. Ahora era cuestión de esperar. Fui a la ventana y salí de la casa. Pronto llegarían los bomberos. Se armó un gran escándalo cuando las sirenas de los carros y de los bomberos rompieron el silencio de nuestra calle. Sin ningún miramiento, ellos rompieron la puerta principal de la casa del viejo Miguel y entraron con las mangueras. Pasaron unos minutos que me parecieron una eternidad y los vecinos ya habían salido de sus casas a ver lo que sucedía mientras yo observaba detrás de mi ventana. Los bomberos empezaron a salir con 1, 2, 3. ¡Qué barbaridad! Eran 8 las personas que tenían secuestradas el viejo Miguel en su sótano. Llegaron las patrullas y eso solo significaba que Pefeto ya se había enterado. En efecto, vi cuando se bajó de uno de los vehículos policiales. No esperaba encontrarse con una multitud furiosa fuera de su vivienda, que entendían lo involucrado que estaba el payaso en los secuestros, de los que hablaban en las noticias. Varios habitantes pasaron por encima de los policiales y lo confrontaron, exigiendo respuestas sobre el secuestro. El payaso intentó negar todo, pero la evidencia era abrumadora. En un instante de ira, los pobladores se lanzaron sobre él, dispuestos a hacer justicia por mano propia. El viejo Miguel, sin embargo, resultó ser una persona muy curiosa, que desató un poderoso destello de luz que cegó temporalmente mis ojos y seguramente de todas las personas que estaban alrededor. El payaso Miguel logró escapar, dejando marcado el pueblo con una estela de misterio y temor. Entonces la advertencia de mi abuela era cierta. Este payaso se alimentaba tal vez de la alegría de los niños, y al verse desesperado por la falta de ellos, comenzó a secuestrarlos. Pero como no le servían, optó por las víctimas adultas que yo acababa de liberar. La pregunta es, ¿cuántos de estos seres que se alimentaban de la alegría de la gente, ya sea natural o forzada, había en la tierra? Hice la mueca de una sonrisa irónica, mientras decía en voz baja, ¡qué idiota el payaso! Cuando en YouTube puedo hacer que millones de personas ríen para mí cada día. Tú y yo no cabíamos en este pueblo. Acomódate bien, porque hoy hablaremos sobre monjas. Te contaré esta historia, aunque no recuerdo bien si ya me pasó hace mucho tiempo o si aún no me ha pasado. Lo cierto es que me atormenta no poder contárselo a nadie, porque me tacharían de loca y me encerrarían en un sanatorio, pues ya tengo antecedentes de conducta extraña. Pero mientras no reveles mi nombre, no pasa nada más allá de librarme de esta pesada carga. Si quieres, llámame Laura. Cuando estudiaba mi último año en el colegio en Durango, México, me vi envuelta en una historia de horror que empezó con una acción de lo más normal. Los pequeños detalles desencadenan eventos capaces de cambiarle la vida a cualquier persona. Y mi vida era la de una joven común y corriente. Mis padres tienen sus posibilidades económicas y pues no me podía quejar de que algo me faltara. Todo inició el día del eclipse. En el colegio habíamos visto el evento que oscureció toda la ciudad y de regreso a casa yo caminaba por la calle 5 de febrero como siempre. Y aunque nunca antes me había fijado en la tienda de antigüedades, El Duque, algo ese día me dijo que entrara a ver qué había de novedad entre los cacharros que allí se exhibían. Discos de vinil, maletas de madera, muebles antiguos y junto a las monedas me llamó fuertemente la atención un crucifijo dorado, muy hermoso, sujeto a un rosario cuyas cuentas eran del mismo material. En una de las caras del crucifijo había una frase que me gustó. Solo la luz te protege. ¿Lo viniste a ver ya?, dijo una persona desde mis espaldas. Yo giré sobre mis pies asustada. Era un señor mayor que sin duda atendía el local. No, creo que me confunde con otra persona, pero sí que está lindísimo, le dije. Oh, ya veo. Bueno, si me das 100 pesos, te los llevas. ¿En serio? Sí, lo quiero, le dije mientras sacaba el dinero de mi mochila y se lo entregaba. Él sacó del bolsillo de su overol un bloc de papeles y me lo puso en la frente. Firma aquí, es para legalizar tu papel de propietaria. Cosas de anticuarios, no te preocupes. Pagué, firmé y me fui. Me pareció muy buena compra.
Aunque como mencioné, ese fue el detalle que desencadenó la amarga experiencia que viví luego. Avancé hasta la calle Bruno Martínez a mi casa para poder hacer toda la tarea que estaba teniendo por mi último año en el colegio. Puse mi nuevo crucifijo en un gancho que tenía por dentro en la misma puerta de mi habitación y la tarde siguió sin novedad. Bajé a cenar con mis padres y mis hermanos y luego subí a seguir preparando la presentación sobre el eclipse para el día siguiente. A las 11 de la noche, luego de una reparadora ducha, caí exhausta en mi cama e inmediatamente me quedé dormida. Pero no fue por mucho tiempo. Al rato me desperté muy asustada, sin motivo aparente, hasta que vi una luz generada en la puerta de mi habitación. La luz creció hasta tomar la forma de una monja, con un hábito negro que le cubría todo el cuerpo excepto el tenebroso rostro que en lugar de ojos tenía unos horripilantes huecos negros. Me quedé helada, deseando que la aparición se fuera, pero miraba fijamente hacia mi cama, como esperando que le preste atención. Yo no me había movido y entrecerré mis ojos para insinuar que no la veía. No resultó. La aparición sabía que yo la estaba viendo y de pronto empezó a hacer el gesto de cuando una madre mece a su niño en brazos. Lo hizo unas 5 veces y luego alzó el brazo derecho, dejando ver bajo su hábito una mano esquelética que señalaba mi ventana. Estuve en esa pose unos 3 segundos que me parecieron eternos y luego se empezó a mover hacia la ventana como si ésta la succionara hasta que desapareció a través del cristal. Yo seguía sin poder moverme, quería gritar pero no podía. Cuando al fin me tranquilicé, corrí hacia la puerta y me dirigí al cuarto de mis padres llorando. Ellos me calmaron. Yo les conté la historia y me dijeron que había sido una pesadilla o una de estas parálisis del sueño. Para tranquilizarme más, mandaron a uno de mis hermanos para que me haga compañía el resto de la noche. Eso te pasa por tragona, dijo Ismael, mi hermano mayor. Era la época en la que comía como si no hubiera un mañana. Al otro día, me paré en la posición en la que había visto aparecer a la monja. ¿Qué haces?, me preguntó Ismael. ¿Te volviste loca? Aquí se paró y señaló a la ventana. Le dije haciéndole entender lo que trataba de averiguar. ¿Y qué ves por la ventana?, preguntó. Pues la catedral, le respondí. ¿Crees que tenga algo que ver? Sí, creo que se relaciona con esto, le dije señalando el crucifijo recién comprado. Voy a ir a la tienda a averiguar quién fue su dueño antiguo. En el colegio di mi presentación sobre el eclipse. Lo había relacionado al hecho de que nuestro planeta constantemente está bañado por los neutrinos que vienen desde el Sol y lo calientan como lo hace un microondas en la comida. Quería dejar clara la importancia de considerar qué sucede cuando esa lluvia de neutrinos deja de fluir por eventos como el eclipse que había sucedido el día anterior. Me felicitaron por la exposición y me dediqué a esperar la hora de salida escuchando las otras materias. Como siempre, me fui caminando a casa, pero antes debí hacer una parada en la tienda de antigüedades El Duque, para saber algo más de la reliquia que había comprado el día anterior. Cuando llegué, me encontré con una casa recién pintada de un color terracota. No estaba el letrero del negocio y su puerta estaba cerrada con una reja. Además, había un letrero que indicaba que la propiedad estaba en venta. ¿Qué estaba pasando con todo este asunto? ¿Puede alguien cerrar su negocio de un día para otro? Alguien que pasaba por ahí me explicó que no existía una tienda de antigüedades por la zona desde ya hacía mucho tiempo atrás. ¿Qué demonios pasa?, me pregunté, y traté de sobreponerme a la frustración y no darle mucha importancia. Sin duda, eran los neutrinos, me dije riendo. Así que tu única pista desapareció, me dijo Ismael cuando le conté lo que había pasado con la tienda. No, me queda una más, la catedral. ¿Piensas ir a meterte a una iglesia a buscar a una monja fantasma?, dije incrédulo. Solo iré a ver, quizás encuentre alguna pista más y tú me vas a acompañar. Así que ponte formal que vamos a ir a la casa de Dios. Le ordené para que no se me echara para atrás. Llegamos por la parte posterior de la catedral, por la calle Negret que daba a la entrada de la galería episcopal. Subimos al piso superior a observar cada detalle de las obras expuestas allí. Ojalá que no se te peguen los fantasmas de los 10.000 cadáveres que pisas cuando entras aquí. ¿De qué me estás hablando, hermanito?, le pregunté. Debajo de esta catedral hay más de 10.000 cadáveres enterrados. Era la costumbre antigua. No mames, ya me estás dando miedo. Me sentí impresionada con las cabezas que tenía en una urna de vidrio y que se veían tan reales.
Ambos nos habíamos quedado mirando aquella rareza cuando escuchamos una voz detrás de nosotros. Son Santa Faustina y San Benedicto. Buenas tardes, ¿les puedo ayudar? Saltamos del susto y volteamos de inmediato para ver quién era. Soy Gerardo y les puedo hacer un tour por la galería si necesitan recabar información para el colegio. Hola, en realidad estábamos curioseando. Es muy raro que nos visiten jóvenes. Ustedes saben, ahora tienen otros intereses más terrenales. Si necesitan algo, avisen, estaré en aquella oficina. En realidad sí necesitamos ayuda con algo, le dijo Ismael antes de que se vaya. Dale el crucifijo, me ordenó. Le mostré el crucifijo y él lo examinó. Le conté los detalles de cómo lo había conseguido y también de la visión que tuve de aquella monja fantasma. Cuando escuchó aquello se sorprendió. ¿Firmaste un papel por esto?, me preguntó. Sí, ¿cómo lo sabe? Eres la propietaria de la llave que nos salvará de la ira del más allá. ¿De qué habla?, pregunté muy incómoda. En 1941 sucedió en Toledo, España, la crucifixión de un niño en el marco de un rito a Belfegor. El mismo día de aquel sacrificio, unas monjas fueron encontradas escondiendo 11 niños más en un convento. Los niños fueron rescatados y las monjas acusadas de ser hechiceras fueron ahorcadas y sus cuerpos enviados a las colinas de América para ser confinados en una urna de mármol bajo llave. Meses más tarde, la iglesia descubrió que se habían equivocado y que las monjas habían rescatado a los niños protegiéndolos dentro del convento. Se entregó la llave del sepulcro a un corregidor y este fue a exhumar los cuerpos para darle cristiana sepultura. El enviado fue interceptado por discípulos de Belfegor y la llave se perdió. Se construyó una pequeña iglesia sobre la tumba de las monjas y luego esta catedral. Pero sin la llave, ¿cómo es que están libres? ¿Cómo pudo visitarme la noche de ayer?, le pregunté. Puede haber sido el eclipse. Mira la inscripción en la llave. Solo la luz te protege. Definitivamente tiene que ver con el eclipse. El problema es que ahora debemos encontrar la tumba y enterrar los cuerpos antes de 3 días, o de lo contrario, las almas de las monjas pasarían a las huestes de Belfegor y este demonio tendría 2 discípulas poderosas libres sobre la tierra, explicó Gerardo. Eso no suena muy bien. Ahí le dejo su llave para que resuelva ese embrollo. No puedes irte. Solo tú, la propietaria, puede abrir la prisión de mármol, me dijo Gerardo. Me descompuse totalmente a saber que estaba involucrada en el problema, pero luego de conversarlo y considerar las consecuencias, decidí seguir con todo aquello. ¿Por dónde empezamos?, pregunté. Debemos buscar la cerradura que esta llave abre, pero no tengo la más mínima idea de dónde empezar a buscar, dijo Gerardo. La monja le hizo a Laura una pose de madre meciendo a su niño en los brazos. ¿Sirve algo ese detalle?, dijo Ismael. Hay un solo cuadro con niños en la galería, y es precisamente el del niño crucificado. Pero he estado allí y no hay una cerradura. Igual vamos a revisar. Llegamos al imponente cuadro que contenía las escenas de la crucifixión de ese niño. No había sitio por donde ingresar la llave en él. Yo lo moví hacia la derecha para ver si en la pared detrás había algún tipo de cerradura, pero nada. Lo único que logré es que el enorme cuadro cayera al piso por manipularlo de forma imprudente. El accidente fue afortunado, pues descubrimos en la parte superior del marco una muesca con la forma exacta del crucifijo. Lo coloqué con cuidado y se alzó una pequeña plaquita de madera, dejando al descubierto un viejo papel con una anotación, F del octavo. Gerardo entendió enseguida de qué se trataba y nos invitó a seguirlo hacia el gran órgano tubular de la catedral. Se paró enfrente del instrumento y movió el mecanismo para abrir un pasadizo que por el lado derecho dejaba entrar al interior del apartado musical. Detrás de la palanca de viento correspondiente a la sección flautado de la octava, había una cerradura en la que nuevamente yo introduje el crucifijo, provocando que se abriera. Un acceso a un pequeño cuarto de mármol con 2 cuerpos momificados. Con Ismael estábamos sorprendidos por el hallazgo. En cambio, Gerardo permanecía frente a nosotros, apuntándonos con un revólver. Había sido un seguidor de Belfegor, y ahora que sabía dónde estaba la prisión de las monjas, irrumpiría el proceso de entierro para que su maligna deidad gane 2 almas poderosas en la tierra. Cuando se disponía a dispararnos, salieron de los cuerpos momificados los fantasmas de las 2 monjas. Una de ellas se introdujo en el cuerpo de Gerardo, impidiendo sus movimientos. A través de su cuerpo, la monja habló. «Salgan de aquí, ya no son necesarias». Enseguida la cabeza de Gerardo giró violentamente en 90 grados, provocando su muerte instantánea. Salimos lo más rápido que pudimos sin mirar atrás de la galería.
y con Ismael nos comprometimos a no hablar de lo ocurrido allí adentro, pero que esta historia me atormenta cada día, por eso te la he compartido. Sé que las monjas vagan por la ciudad, solo que ahora sirven a un ser maligno y me aterra pensar que fui el instrumento para que esto suceda. Acomódate bien, porque hoy hablaremos sobre espejos. Hola, quiero compartirte esta historia que estoy viviendo en la actualidad, antes de que algo salga mal y pierda el control de la situación. Hace poco, mis padres y yo nos mudamos a una casa antigua, en el centro de la ciudad. Es enorme y hermosa, pero tiene un ático que, desde el primer día, me provocó un poco de miedo sin ningún motivo aparente. Aunque no es mi verdadero nombre, me puedes llamar Clara, así me llaman todos. Y a pesar de que soy una adolescente bastante curiosa y prácticamente exploré cada rincón de nuestra nueva casa, le tuve mucho respeto al ático. Hasta aquel día en que mi curiosidad se puso insoportable y desbordó a mi cordura. Nuestra nueva casa es como sacada de un cuento de hadas, pero con ese toque de misterio que te mencioné. Se encuentra en el centro de la ciudad, rodeada de bullicio y actividad constante, pero su interior es silencioso y lleno de paz. Sus paredes de piedra antigua parecen contar historias viejas que te remontan al pasado. Las ventanas son grandes y luminosas, permitiendo que la luz del día entre y bañe cada rincón con su dorado resplandor. Los suelos de madera crujen bajo mis pies mientras camino por los pasillos, como si la casa estuviera viva y respirando. Quizás lo que quiere es susurrar secretos oscuros a quien esté dispuesto a escuchar. Pero para mí, eso solo lo hacía más intrigante, y aquello me fascinaba. Una tarde decidí por fin subir y entrar al ático. Mi madre había subido unos días atrás y me había dicho que allí había más polvo que tereques. Mi padre dijo que le parecía una habitación melancólica. Los dos solo llegaron hasta la puerta y luego de decepcionarse por la cantidad de trabajo que se necesitaría aquel lugar, habían optado por ponerlo en último lugar de su lista de pendientes. Llegué a la entrada, giré el pomo de la cerradura y abrí con cuidado la puerta. Al cruzar el umbral, sentí una atmósfera completamente diferente. Era como si hubiese cruzado hacia otro mundo. La luz del sol apenas se filtraba a través de las pequeñas claraboyas en el techo, creando sombras alargadas que le daban un aspecto aún más misterioso al lugar. Encendí la luz desde el interruptor ubicado a mi izquierda y noté que las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas. Frente a mí estaban unos muebles viejos y desgastados que parecían haber sido el centro de cientos de conversaciones e historias olvidadas. Y aunque su aspecto me generó un poco de melancolía, como había comentado mi padre, también sentí una extraña inquietud, como si estuviera a punto de descubrir algo importante. Primero recorrí con la mirada todo el espacio y luego empecé a caminar. Mientras investigaba, encontré en una esquina un espejo de cuerpo entero, muy elegante. Su madera negra estaba cubierta de una gruesa capa de polvo y me acerqué y me vi reflejada en él, pero algo no estaba bien. En la superficie del espejo se reflejaba además de mí una figura oscura que permanecía a mis espaldas. Era como una sombra difusa, la cual yo no reflejaba y que definitivamente no estaba allí en la habitación. Con una frialdad que yo no conocía en mí, me acerqué al espejo como disimulando que no había notado al espectro y arreglé mi cabello con mucho esmero sin desviar la mirada de mi propio reflejo. El miedo estaba a punto de vencer el temple que había sostenido hasta ese momento. La sombra seguía detrás de mí. Yo solo me hice la desentendida. Me aparté del espejo sin demostrar el terror interno que devoraba mi tranquilidad y recorrí la distancia hasta la puerta acariciando los muebles viejos y mirando a cada lado, como si disfrutara del paisaje. Salí y cerré la puerta. Quise correr a donde estaban mis padres, pero entendí que una puerta no iba a ser obstáculo y detener a ese ente sobrenatural, que seguramente en ese momento ya podía estar a mi lado. Volví a tomar el control de mis nervios y bajé serena, resignándome a no poder contarle a mis padres lo que había visto, porque no sabía si, al enterarse la sombra de que yo lo había descubierto su existencia, reaccionaría intentando hacernos daño.
Debía ser valiente y pensar mucho, para hacer algo que tenga una lógica capaz de proteger a mi familia de esa manifestación del mal. Eso es, tal vez no es maligna, sino ya me hubiera hecho algo malo, pensé. Necesitaba más datos para poder clasificar si la situación era riesgosa, así que decidí investigar en internet la historia de la casa y si podía hallar alguna pista sobre la espantosa aparición. Pero recapacité y me detuve. No sabía si la sombra estaba en ese momento junto a mí. Si hacía mi jugada, me iba a descubrir. Mierda, solo mis pensamientos estaban seguros, me dije. Al menos la sombra no estaba enterada que yo ya sabía de su existencia, así que eso me daba una ventaja. Tomé un libro de la estantería que mi padre había habilitado al final de la escalera y me senté en uno de los sillones a disimular que leía. Lo que hacía en realidad era pensar la manera de cómo investigar al fantasma de mi casa sin que se diera cuenta. ¿Y si lo hago en la universidad? ¿Me seguiría el espectro hasta la universidad? ¿Cómo lo averiguo? Empecé a barajar demasiadas incógnitas para mi cerebro. Mi padre llegó a las 5:30 de la tarde. Venía caminando porque su oficina quedaba muy cerca de la nueva casa. Ese fue el principal motivo de nuestra mudanza. Hola, princesa, ¿cómo estás? Creo que no te ha sentado la mudanza. No sé si te has dado cuenta, pero tienes un libro en tus manos, bromeó papá al verme hecha la intelectual. En ese momento me llegó la iluminación. Papi, hay un espejo precioso y enorme en el ático. Porfa, ayúdame a bajarlo. Creo que iría bien en mi habitación, le dije poniendo la cara de engreída. Está bien, deja que me cambie de ropa y te ayudo con eso. No es que me hubiera vuelto loca para tener el espejo en mi cuarto. Ya buscaría un pretexto para devolverlo a su lugar de origen. Solo quería saber si la aparición podía andar por toda la casa. Subimos con papá en busca del espejo. A propósito, me puse frente al cristal y confirmé la presencia de la sombra. Hice como que no la había visto y seguí conversando como si nada con mi padre. Es que es genial, me puedo ver completa, exclamé sonriendo. Esa es mi hija, ahora sí te reconozco. Mi padre se había ubicado tras el espejo y lo tomó con las dos manos para llevarlo hacia la puerta. Al final de la escalera ya no pude con la curiosidad y le pedí a mi padre que me dejara ver qué tan alto era el espejo, con el pretexto de que la luz de abajo era más intensa y lo apreciaría mejor. Me paré enfrente a él y sentí un alivio único. La sombra no estaba. Me quedé viendo al espejo y en realidad era hermoso. Aparté un poco de polvo de la moldura de madera negra, estaba como nueva y tenía grabados en bajo relieve unos símbolos muy discretos. Era una joya. ¿Sabes? Está muy bonito. Déjame tomarles fotos para saber qué son estos símbolos. Llevémoslos de nuevo arriba porque no quiero que se vaya a maltratar aquí abajo, hasta no estar segura de que no es un tesoro valioso o algo así, le dije mientras le tomaba fotos con mi celular. Ahora sí me convencí de que volviste. Estás más loca que una cabra. Otra vez el espejo al ático. ¡Qué barbaridad!, dijo mi padre en tono sarcástico. Yo lo acompañé, le dije que lo hacía para asegurarme de que no lo iba a estropear, pero lo que quería era confirmar que el espectro aparecía otra vez en el reflejo. Cuando mi padre lo colocó en el piso del ático otra vez, yo me paré ante él y detrás de mi reflejo, como lo sospechaba, estaba la sombra. Mientras bajábamos, me disculpaba con papá por haberle hecho trabajar por gusto. Ahora sabía que podía moverme con libertad por la casa y también sabía que en el ático teníamos un fantasma de inquilino. ¿Cuál sería su historia? ¿Sería capaz un prisionero de ese espacio de nuestra casa? Tenía más interrogantes que resolver. Las fotos me iban a ayudar a descubrir qué tipo de artefacto era ese hermoso espejo de cuerpo completo que había hecho sudar a papá al bajar y subirlo nuevamente del ático. Me sentí culpable por no poder contarle de lo que se trataba. Él siempre se esmeraba en complacer mis ocurrencias. La sombra era en realidad una prisionera en mi ático. Así lo decía una historia de principios del siglo XX que encontré en un blog de mitos de la ciudad, sobre una pareja de recién casados que fueron los primeros propietarios de nuestra casa. Sobre ellos también había una leyenda urbana que se contaba que querían vivir para siempre y consiguieron tallar las runas correctas en el marco de un espejo de ébano para usarlo como portal a la fuente de la eterna juventud. El plan era ir, beber de la fuente y regresar, pero algo salió mal y la esposa quedó atrapada en el espejo mientras que el esposo nunca pudo entrar. Ella, desde el otro lado, vio morir de viejo a su amor eterno y permanece cautiva en el espejo hasta el día de hoy, como un castigo por querer poseer un poder reservado para los dioses.
La solución, romper el espejo, y la única manera de hacerlo era con un candelabro de bronce, cuya base debía tener un arreglo de plumas de avestruz. Estaba segura de también haber visto ese instrumento en el ático. En la tarde, cuando llegué de la universidad, subí al ático a cerciorarme de que el candelabro que había visto era el mismo que vi en la foto del artículo en internet. Y efectivamente, estaba allí. Pasé por el espejo para, haciendo como si me arreglaba la ropa, confirmar que el espectro estaba aún en el ático. Y sí, aún aparecía su reflejo a mis espaldas. «Sé que me ves», escuché una voz. El corazón se me detuvo. Estoy seguro, pero decidí aplicar la misma estrategia de la primera vez que la vi y me hice la que no había escuchado nada. Otra vez tuve que luchar con mis nervios, pero ya los había vencido antes y me estaba haciendo experta. Y también sé que eres muy valiente, porque a pesar de que me escuchas, no huyes, decía el espectro. Yo seguía de lo más tranquila. Se me pasó por la cabeza la idea de que si dejaba de ver el reflejo, dejaría de escuchar la voz, y así empecé a examinar las runas del marco de madera y aparté mi mirada del reflejo. Dejaría pasar unos segundos y luego iría hacia la puerta para salir de allí. Son esas runas las que provocaron esto. Solo pasé 2 semanas junto a él y luego el espejo nos separó. Era el momento de hacerme la desentendida y salir de allí, pero sí, la historia estaba bastante interesante y como aún no había recibido un hachazo en mis espaldas o algo así, pensé que no corría peligro y seguí viendo las runas del marco una por una, esperando que la sombra contara más detalles de cómo había llegado a su prisión. A veces me arrepiento de no haber salido del ático. Antes de casarnos, él había contratado un mago, uno que resultó ser un farsante, para que nos fabricara el espejo. Cuando se lo entregaron, él mismo grabó las runas para que no hubiera equivocación, pero el mago había usado la madera incorrecta, quizás para ahorrar y ganarse unos $. Solo tienes que destruirlo con el candelabro que vistes hace un momento. Yo no puedo hacer nada contra ti. Vivo atrapada en el espejo de esta habitación. Por más que se lo rogué a mi esposo, él no quiso hacerlo porque sabía que al destruir el espejo me destruiría a mí. Vi cómo envejeció y murió. Caminé hasta el candelabro, lo tomé en mis manos, lo revisé para ver si encajaba con la descripción que tenía de él. Lo dejé en su sitio y luego me dirigí al espejo. ¿Y si buscamos una manera de arreglar todo esto? Sí, lo dije. Me salió del alma y desde hace un año vivo con una prisionera en el ático, tratando de encontrar una solución a su encierro. Ya te lo conté. Y si tienes una idea de cómo ayudarme, te agradecería que me respondas en los comentarios de este vídeo. Brujas. Hola Raptor Gamer. Te comparto esta historia porque creo que hay algo extraño que no nos deja resolver la desaparición de mi hermano menor. Mi hermano Daniel siempre fue un chico curioso e intrépido. Era 2 años menor que mí y desde pequeños compartimos todo, desde los juguetes hasta los secretos más triviales. Pero lo que más le apasionaba a Daniel era su perro, Nanu. Mamá se lo regaló en su cumpleaños número 9 y desde entonces son inseparables. Nanu era más que una mascota para él, era su compañero de aventuras, su confidente y su mejor amigo. Ver la conexión que tenía siempre me llenó de alegría y de ternura, pero ahora, con Daniel desaparecido, el patio parece vacío solo con Nanu ladrando y saltando a su alrededor. Fue hace 5 años cuando toda esta tragedia comenzó. Aún recuerdo claramente aquel día oscuro y con un ambiente amenazador, con un suceso trágico. Daniel estaba jugando con Nanu en el jardín delantero, riendo y chapoteando con una manguera de agua. De repente, un destello de pavor se reflejó en los ojos de mi hermano cuando accidentalmente mojó a Nanu en la cara. El perro, asustado por el agua fría, salió corriendo a toda velocidad hacia la calle. Un silencio mortal se apoderó del aire mientras observábamos impotentes cómo Nanu se adentraba en el peligro. Y entonces el estruendo de un coche resonó en la calle, seguido del grito desgarrador del perro. Corrimos hacia afuera, pero ya era demasiado tarde. Nanu yacía inmóvil en el suelo, mientras la sombra del vehículo se desvanecía en la distancia.
Desde aquel día, una oscuridad indescriptible se cernió sobre nuestra familia, marcando el inicio de una serie de eventos misteriosos y perturbadores. Después del trágico accidente de Nanu, vi cómo Daniel se sumió en un abismo de tristeza y oscuridad. Sus risas se desvanecieron, reemplazadas por un silencio pesado y sombrío que lo envolvía como si fuera un manto frío. Sus ojos, una vez brillantes de alegría, ahora reflejaban una profunda melancolía y vacío. Se encerró en su habitación durante horas, evitando cualquier contacto con el mundo exterior. La luz del sol parecía no poder penetrar la densa capa de sombras que se había instalado en su corazón, y me sentí impotente ante su sufrimiento. Decidí que era hora de sacar a Daniel de su soledad y su tristeza, así que al día siguiente le propuse salir a visitar a otros niños del barrio. Le hablé de cómo sería divertido pasar tiempos juntos, jugar y reír como lo solíamos hacer antes. Aunque al principio se mostró reacio, poco a poco pude ver cómo una chispa de interés en sus ojos se fue presentando. Aceptó mi propuesta con una sonrisa tímida y juntos nos dirigimos hacia la casa de uno de nuestros amigos. Al llegar, nos reunimos con los demás niños y acordamos jugar un juego que solíamos disfrutar mucho cuando éramos pequeños. Sentados en círculos, cada uno describiría a su superhéroe favorito, sus poderes, sus debilidades, su vida, su entorno. La atmósfera estaba llena de emoción y camaradería, mientras compartíamos nuestras historias y debatíamos sobre quién era más poderoso. Sin embargo, la alegría se vio interrumpida bruscamente cuando uno de los adultos de la casa se unió a nosotros. Con un tono sombrío, recordó el trágico accidente de Nanu y le mencionó a mi hermano que solo una bruja podía devolverle el perro. Sus palabras arrojaron una sombra sobre nuestra diversión y sentí como el peso del dolor regresaba a los hombros de Daniel. En el camino de regreso a casa, noté un cambio en Daniel. Su mirada, antes apagada y melancólica, ahora estaba lleno de un extraño interés por las brujas. Comenzó a hacer preguntas sobre sus supuestos poderes y habilidades, y su curiosidad parecía haber sido avivada por las palabras del adulto de la casa de nuestro amigo. Me sorprendió ver cómo se sumergía en este nuevo tema, como si estuviera buscando respuestas o consuelo en algo que antes había ignorado por completo. Su repentino interés por las brujas me hizo preguntarme qué pensamientos oscuros podrían estar cruzando por su mente en ese momento, y me preocupé por el camino que estaba tomando su búsqueda de una solución para su dolor. Decidí ayudar a Daniel en su búsqueda de información sobre las brujas, con la esperanza de que pudiera encontrar respuestas que le ayudaran a superar su dolor, su luto. Nos sentamos juntos frente al ordenador y comenzábamos a buscar en internet. Encontramos una gran cantidad de información compleja y contradictoria sobre el tema, desde leyendas y mitos hasta teorías modernas sobre la brujería. A medida que explorábamos más a fondo, nos topamos con una publicación de un individuo que parecía ser conspiranoico. En su publicación afirmaba de manera enigmática: "Pregúntale a los que venden escobas, ellos te llevarán donde las brujas, ellos saben". Esta declaración nos intrigó profundamente a ambos, despertando nuestra curiosidad y avivando nuestro deseo de descubrir más sobre el misterioso mundo de las brujas. Decidimos seguir esta pista, convencidos de que podría llevarnos a respuestas que ni siquiera habíamos imaginado. Nos cautivó la idea de buscar a los vendedores de escobas y descubrir qué secretos podrían estar ocultos detrás de sus productos. Después de nuestra exhaustiva investigación en internet, también encontramos una pista clave que parecía estar relacionada con los vendedores de escobas. Descubrimos que debíamos preguntar específicamente por las escobas de bejuco. Según lo sugerido en otros foros y sitios web sobre la brujería y leyendas locales, esta parecía ser la contraseña que abriría la puerta a los secretos ocultos que Daniel estaba ansioso por descubrir.
Armados con esta información, nos aventuramos por las calles de la ciudad en busca de algún vendedor de escobas que pudiera llevarnos a las brujas. Les dijimos a nuestros padres que estaríamos donde nuestro amigo Carlos, a 5 casas de nuestro hogar, y que volveríamos más tarde. Mis papás confiaban mucho en los padres de Carlos. Ya varias veces nos habíamos quedado a dormir allí. Nuestros esfuerzos dio sus frutos, ya entrando en la noche, cuando nos topamos a un carretillero llevando una gran cantidad de escobas de todos los colores y modelos inimaginables. Con corazones palpitantes de emoción y nerviosismo, nos acercamos y le hicimos la pregunta crucial: ¿tienes escobas de bejuco? Sus ojos brillaron con una chispa de reconocimiento y supimos que estábamos en el camino correcto hacia el descubrimiento de los misterios que tanto nos intrigaban. Con un gesto misterioso, el vendedor de escobas sacó lentamente una tarjeta del bolsillo trasero de su corroído pantalón y se la entregó a Daniel. Mi hermano menor agarró la tarjeta, que tenía un aspecto antiguo y desgastado, con letras apenas legibles que parecían estar grabadas en la misma oscuridad de la noche. Daniel la tomó con manos temblorosas, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda mientras contemplaba el mensaje escrito en ella. Sin decir nada, ni una palabra más, el vendedor se dio la vuelta como si nada hubiera ocurrido y continuó caminando por las calles, gritando en tono desgarrador: «¡Escobas! ¡Escobas!». Su voz resonaba en la noche, mezclándose con la brisa nocturna y creando una atmósfera aún más inquietante. Nos quedamos allí, atónitos, observando cómo se alejaba en la oscuridad, preguntándonos qué secretos podrían estar ocultos detrás de esa aparente simple venta de escobas. El mensaje de la tarjeta apenas era legible. En la penumbra de la noche rezaba lo siguiente: «En el mercado central, a la medianoche, hagamos un trato». La macabra sugerencia, que implicaba aquel encuentro a altas horas de la noche, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda y mi mente se llenara de imágenes sombrías y perturbadoras. Instintivamente sentí una oleada de temor y ansiedad y supe que no quería tener nada que ver con lo que fuera que se escondiese tras ese misterioso mensaje. Volteé a ver hacia Daniel, mi hermano menor, y con voz temblorosa le expresé mi preocupación. A pesar de mis advertencias y mi insistencia en que abandonáramos la idea, Daniel no hizo caso a mis ruegos. Sus ojos brillaban con determinación, alimentados por la esperanza de poder volver a traer a Nanu, su amado perro. Para él, la posibilidad de recuperar a su fiel compañero era más poderosa que cualquier temor o preocupación. Ignorando la advertencia, se aferró a la tarjeta como si fuera su única tabla de salvación en medio del mar de dolor y sufrimiento que lo embargaban. Su decisión me dejó con un nudo en la garganta y un sentimiento de impotencia mientras veía cómo se encaminaba hacia el oscuro y desconocido destino que le guardaba en el mercado central. Con el corazón lleno de preocupación y determinación, decidí seguirlo de manera cercana, manteniendo una distancia discreta para no interferir en su misión, pero lo suficiente cerca como para poder intervenir si fuera necesario. Así, con el eco de sus pasos resonando en mis oídos, me adentré en las sombras de la noche, siguiendo los pasos de mi hermano, dispuestos a enfrentar cualquier peligro que pudiera surgir en nuestro camino. Daniel llegó al mercado central y con sus ojos escudriñaba cada rincón buscando algún indicio de con quién debía hacer contacto. El lugar estaba envuelto en penumbras, solo iluminado por una débil luz de algunos faroles que parpadeaban en la oscuridad. Las figuras de los vendedores y transeúntes a esa hora se movían como sombras fantasmales entre los puestos y las callejuelas estrechas. Daniel avanzaba con cautela y con la tarjeta apretada entre sus dedos, buscando desesperadamente alguna señal que lo guiara hacia su destino. Mientras tanto, desde una distancia segura, yo lo observaba atentamente, escondido detrás de unos sacos de papa,
y sintiendo la tensión en el aire mientras esperaba ver qué rumbo tomaría esta peligrosa búsqueda. De repente, la imagen difusa de una anciana de aspecto horrible se materializó delante de Daniel, emergiendo de entre las sombras como un espectro de la noche. Cuando la niebla alrededor de ella se disipó un poco, pude verla mejor. Su rostro arrugado estaba marcado por las líneas profundas y sus ojos brillaban con una intensidad inquietante en la oscuridad. Daniel se quedó paralizado, sorprendido por la repentina aparición de esta figura misteriosa. Antes de que pudiera reaccionar, la anciana le dio una mirada penetrante y preguntó con una voz áspera y siniestra: ¿Para qué quieres verme? ¿Qué trato tienes para mí? El corazón de Daniel latía con fuerzas en su pecho mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para responder a la anciana. Sus manos temblaban ligeramente, pero se aferraban con firmeza a la tarjeta que había recibido del vendedor de escobas. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, Daniel se armó de valor y respondió con voz temblorosa: Me dijeron que podrías ayudarme. Mi perro murió y necesito que lo devuelvas a la vida. La bruja lo miró con una mezcla de curiosidad y malicia. Sus labios se curvaron con una sonrisa siniestra. Evaluaban la petición de Daniel con ojos amenazantes. Desde mi escondite, detrás de los sacos de papa, observaba la escena con creciente horror y preocupación. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras veía a mi hermano enfrentarse a la bruja de aspecto aterrador. Estaba esperando el momento adecuado para intervenir, pero también sabía que debía ser cauteloso, pues no quería poner en riesgo a Daniel. La bruja, con una sonrisa siniestra, le explicó a Daniel que devolverle la vida a su perro no sería gratuito. Le dijo que había un precio que debía pagar, había un sacrificio que debía hacer a cambio. La bruja le preguntó con voz melosa si estaba dispuesto a dar su vida por la de su mascota. La pregunta colgaba en el aire como una espesa niebla, envolviendo a Daniel en una atmósfera de terror y angustia. Miré con impotencia mientras esperaba la respuesta de mi hermano, consciente de que el destino de ambos pendía de un hilo en aquel oscuro y siniestro lugar. En la mente de Daniel, un torbellino de emociones se desataba mientras enfrentaba la macabra pregunta de la bruja. Por un lado, el deseo ardiente de traer de vuelta a su querido perro, Nanu, lo impulsaba hacia adelante, llenándolo de esperanza y determinación. En un par de segundos, recordó los momentos felices que había compartido juntos y la lealtad inquebrantable de su mascota, el profundo vacío que había dejado en su partida. Pero, por el otro lado, el miedo y la incertidumbre lo invadían. Sus pensamientos se agitaban en un mar de dudas y temores. ¿Estaba realmente dispuesto a sacrificar su propia vida por la de su mascota? La idea lo llenaba de angustia y de terror, pero al mismo tiempo sentía que no podía abandonar a Nanu, que debía hacer todo lo posible por recuperarlo. Con el corazón hecho pedazos y las manos temblorosas, Daniel finalmente llegó a una conclusión dolorosa pero inevitable. Respirando hondo, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. «Sí, estoy dispuesto», dijo Daniel con voz fuerte. Yo no me pude contener más y salí de mi escondite gritando «¡No!». En ese momento, la bruja me miró y desapareció tal como había aparecido. Le dije a Daniel que con esas cosas no se puede jugar y él en cambio me recriminó llorando por haber espantado su única esperanza para recuperar a Nanu. Después de nuestro enfrentamiento con la bruja en el mercado central, regresamos a casa sumidos en un incómodo silencio. La discusión entre Daniel y yo había dejado un sabor amargo en el aire, pero ambos estábamos decididos a superar nuestra diferencia y seguir adelante. Sin embargo, la mañana siguiente nos despertaría una sorpresa muy inesperada. A las 10 de la mañana, el perro de mi hermano regresó al jardín de enfrente y comenzó a ladrar frenéticamente.
Daniel, al escuchar los ladridos, salió corriendo hacia el jardín con una mezcla de alegría y esperanza en su corazón. Con lágrimas en los ojos abrazó a Nanu con fuerza, sintiendo una oleada de alivio y felicidad al tener a su fiel compañero de vida de vuelta. Pero la alegría en ese momento se desvanecería rápidamente cuando más tarde en el mismo día, después de las 2 de la tarde, nadie volvió a ver a Daniel. Su repentina desaparición dejó desolada a mi familia y a todos en la comunidad atónitos y desconcertados. Con el corazón lleno de preocupación y temor, y a medida que pasaban las horas y no había rastros de él por ninguna parte, una inquietante sospecha se apoderaba de mí. Empecé a temer que el contrato con la bruja se hubiese cristalizado de alguna manera, pero no sabía cómo enfrentar esa verdad o cómo contar la historia completa a mis padres. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras la incertidumbre se cernía sobre nuestra familia como una sombra oscura. Han pasado ya varios años desde aquel oscuro episodio que marcó nuestras vidas para siempre. A pesar del tiempo transcurrido, nunca he tenido el coraje de contarle a nadie lo que realmente sucedió aquella noche en el mercado central. Me atormenta el hecho de que podría haber actuado de manera diferente, de haber intervenido antes de que fuera demasiado tarde. El remordimiento y la culpa me consumen, pero ya no hay vuelta atrás. Ahora solo me queda vivir con el peso de mis decisiones y la incertidumbre sobre el destino de mi hermano. Doppelganger. Hola Raptor, te contaré la historia de Geoffrey, un chico con el que tenía una muy cercana relación, pero que se destruyó tras el encuentro que tuvo con su doble idéntico. En los recovecos más oscuros de la mente de Geoffrey estaba muy arraigada la costumbre de dejar todo para después, y eso lo atrapaba en un mar de excusas. Desde su infancia había cultivado el talento innato para esquivar las obligaciones terrenales, deslizándose con destreza entre los caminos que lo hacían perder el tiempo. Su habitación era el santuario del caos, y en ella guardaba secretos que solo él conocía, y bueno, yo también. Entre montañas de ropa sin doblar y pilas de libros desordenados, se ocultaba su manía de refugiarse en la pantalla del ordenador, donde los universos digitales se extendían ante él hasta el infinito. Los videojuegos eran su perdición, y a la vez era su bálsamo. Eran un escape hacia las realidades alternas, donde las reglas del mundo tangible se desvanecían en la neblina de la fantasía. En su vida, las horas se desdibujaban en días y los días en semanas, y mientras tanto, él se sumergía cada vez más en una maraña de juegos de video que lo envolvían, haciéndole ignorar la voz de la razón. Pero entre las sombras de su habitación acechaba un misterio latente, una presencia silente que guardaba paciente su momento para emerger y alterar el curso del destino de Geoffrey. Aquella noche comenzó con la promesa de solo un rato más, y convencido de que aún tenía tiempo de sobra, pospuso una y otra vez la tarea de la universidad y el estudio para el examen que lo aguardaba para el día siguiente. Con cada partida, su noción del tiempo se desvanecía por completo y las horas se deslizaban sin piedad, mientras él se dejaba llevar a mundos virtuales que lo llamaban con la tentadora promesa de aventura y emoción. A medida que la madrugada avanzaba, la tarea y el examen quedaban relegados una vez más, reemplazados por la urgencia de superar el siguiente nivel o alcanzar un esquivo objetivo dentro del juego. Cuando Geoffrey se disponía a dormir, una voz insistente comenzó a resonar en lo más profundo de su mente, recordándole la urgencia de la tarea de la universidad y la necesidad de estudiar, al menos un poco, antes de presentarse al examen. Sin embargo, en su estado de cansancio y frustración, Geoffrey reaccionó con rabia ante ese consejo no solicitado.
Como un animal acorralado, respondió con un grito agudo y autoritario, ordenándole a la voz en su cabeza que se callara de una vez por todas. El eco de sus propias palabras resonó en el silencio de la habitación mientras él cerraba los ojos con fuerzas, tratando de ahogar cualquier atisbo de responsabilidad que intentara colarse dentro de sus pensamientos. La voz que recriminaba su irresponsabilidad y lo instaba a cumplir con sus obligaciones no era un fenómeno nuevo en la vida de Joffrey. Desde ya hacía un tiempo había sido su constante compañera, como una presencia inquietante que lo seguía a todas partes, recordándole sin descanso sus responsabilidades. Aunque al principio trató de ignorarla, con el tiempo se había vuelto cada vez más difícil escapar de su influencia. Aquella voz era como un eco persistente en su mente, una sombra que se negaba a desaparecer incluso en los momentos de mayor distracción y descuido. A pesar de sus esfuerzos por silenciarla, siempre regresaba a martillarle sus desatinos. Joffrey perdió la compostura aquella noche y se dejó llevar por una rabia tan potente que parecía emanar desde lo más profundo de su alma. Con los dientes apretados y los puños crispados, dirigió su furia hacia la voz que lo atormentaba, desafiándola con un grito que resonó en los confines de su alcoba. «Preséntate, preséntate, maldita, y arreglemos esto de una vez por todas». Con una determinación feroz retó a su conciencia que se manifestara allí, frente a él. Deseaba poder golpearla, darle una buena paliza y expulsarla de su vida de una vez por todas. Se sorprendió riendo a carcajadas por lo ridículo que se veía hablando solo. Se sentó al filo de su cama para calmar su mente, que se había convertido en una desembocadura de oscuros mensajes en oleadas que le provocaron un fuerte dolor de cabeza. Se sintió estúpido, pues no había fuerza en el universo capaz de cumplirle su tonto deseo de patearle el trasero a su propia conciencia, o al menos eso creía él. El cansancio lo venció y se echó hacia atrás en la cama para conciliar el sueño que, en un par de minutos, lo sumió en la inconsciencia. Al día siguiente, al abrir los ojos, al alba, Joffrey se encontró con una visión surrealista que lo dejó sin aliento. Frente a él, a escasos centímetros de su rostro, estaba una cara idéntica a la suya, como si de un espejo se tratase y estuviera frente de él. La sorpresa pronto se transformó en horror, pues cuando intentó apartar al intruso, descubrió que estaba inmovilizado por gruesas tiras de cinta de embalaje que lo sujetaban con firmeza a la cama e inclusive le cubrían la boca. El pánico lo invadió al comprender que no podía moverse ni liberarse de aquella presencia que lo acechaba. La mente de Joffrey se tambaleó al enfrentarse a la cruda realidad. Por increíble que parecía, su conciencia había encarnado en su mundo, materializándose como respuesta al deseo que él había expresado con la suficiente fuerza como para que se cumpliera. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se debatía entre el asombro y el miedo, sin poder apartar la mirada de aquel ser, su doble. Joffrey, ¿alguna vez has escuchado de los doppelganger? Seguro que no, ¿verdad? Pero hay unos que, como yo, solo somos la materialización de vuestra conciencia y a veces tenemos que hacer cosas raras para arreglar otras cosas peores. Joffrey dejaba escuchar unos gemidos a través de la cinta que le tapaba la boca. Su desesperación los llevó al llanto. No te esfuerces. Si intentas moverte, la posición en la que puse las amarras te provocarán dolor. Muchas gracias por desear que te visite aquí en tu mundo. La conciencia miraba a su alrededor y observaba todo. Por eso fastidiamos tanto, ¿sabes? Para que deseen patearnos el trasero en persona.
y así tener la oportunidad de venir, aunque solo sea por 7 días. Pero como comprenderás, es necesario que arregle ciertas cosas que estás echando a perder en nuestras vidas, Joffrey. Voy a salir un rato, no te vayas a mover de aquí. Cierto, no puedes. Con esas palabras crípticas resonando en su mente, Joffrey se quedó impotente. Mientras tanto, fuera de la habitación, la conciencia de Joffrey se embarcaba en una misión urgente y sombría. Con paso firme y determinación en los ojos, recorría el mundo exterior dispuesta a corregir las desviaciones y los errores que habían plagado la vida de Joffrey durante tanto tiempo, y solo tenía 7 días. En primer lugar, se esforzó por hacer florecer la relación descuidada con su novia. Poco a poco logró reconstruir los lazos de confianza, sembrando la semilla de una nueva etapa con su chica. En el camino, experimentó la ternura de un beso que lo hizo sentir a gusto. Al mismo tiempo, se empeñó en el desafío académico, dando un examen excepcional, presentando todas las tareas atrasadas y enmendando así las negligencias que habían puesto en riesgo su futuro universitario. Sus profesores lo elogiaron, sin saber que estaban alimentando el ego de un ser macabro, y él lo disfrutaba. «Qué bien se siente esto», pensaba en silencio. Además, vestido de humildad, regresó a su lugar de trabajo por las noches, de donde había sido despedido previamente, encontrando una segunda oportunidad que lo recibía con los brazos abiertos. Experimentar pertenecer a un grupo de personas le dio otra satisfacción. En la mente de la conciencia de Joffrey se libraba un intenso dilema. Por un lado, sabía que su deber era enmendar la vida del joven, corrigiendo los errores y enderezando los caminos torcidos que él había provocado. Sin embargo, a medida que pasaban los días en el mundo real, una fuerza poderosa lo atraía cada vez más hacia este universo tangible y vibrante. Se encontraba dividido entre el deseo de cumplir su propósito y la tentación de quedarse en ese mundo de emociones y experiencias que había comenzado a sentir como propio. Cada día que pasaba, se veía más tentado a dejar de lado su misión y apoderarse por completo de la vida de Joffrey, convirtiéndose en un participante activo en lugar de un observador distante. Este conflicto interno lo mantenía en constante agitación, debatiéndose entre el deber y el deseo, sin encontrar una respuesta clara que lo liberara de su tormento. Cada noche que regresaba al apartamento, la conciencia tendía a Joffrey. Le cambiaba las cintas de posición para que relajara los músculos y en ese proceso lo cambiaba de ropa. Le daba de beber Ensure por un orificio en la cinta que le cubría la boca. Lo cargaba hasta el baño para que hiciera sus necesidades y le contaba las aventuras vividas mientras representaba el papel del chico. Joffrey solo gemía intentando comunicarse con su doble. Quería saber sin duda cuál era el objetivo de todo esto, pero no se le entendía nada y su inmovilidad no lo dejaba oír. Las horas que pasaba inmóvil en la cama eran un suplicio. A las 10 de la mañana, que salía el sol, empezaba a sudar y debía permanecer húmedo hasta el anochecer. En las ocasiones en que no aguantaba las ganas de orinar, tuvo que mojar la cama como un infante y permanecer así hasta que su conciencia llegaba y lo limpiaba. Al 7º día, la conciencia llegó como siempre y le empezó a hablar. ¿Sabes qué dicen aquí en tu realidad? Que cuando ves a tu doble, en unos pocos días morirás. ¿Y sabes por qué no son específicos con la cantidad de días y solo dicen unos pocos? Porque no lo saben, no han estado en la piel de un doppelganger. ¿Crees que venimos con malas intenciones? Yo sí quería arreglar tu vida. Ese es nuestro propósito. Por eso existimos, por eso nacemos en sus cerebros, para guiarlos, para que no se desvíen del camino que les trazan sus valores. Y unos pocos que tenemos la suerte de encarnar en su mundo y hacer el trabajo personalmente, terminamos apreciando esta realidad. Las malas intenciones aparecen aquí. Su mundo nos corrompe. Tienes una hermosa novia que espera mucho de ti,
cuando termines la universidad con recomendaciones. Y por cierto, también recuperé tu trabajo. A esta altura del monólogo, la conciencia había sacado una puntiaguda daga del bolsillo de su chaqueta y la manipulaba entre los dedos de su mano izquierda. Joffrey sudaba frío y gemía más fuerte intentando alguna especie de comunicación. Volver a los 7 días se me está haciendo difícil, mi Joffrey. Ahora comprendo a mis hermanos y es mucho más difícil si sabemos que no van a cambiar, que seguirán boicoteando sus vidas, evadiendo sus responsabilidades. No sé, creo que todo este discurso es solo un pretexto para justificar lo que quiero hacer. Pude haberlo hecho cuando llegué, pero sigo aquí, hablando contigo, sin la más mínima intención de dejarte contestar. ¿Qué haremos, Joffrey? ¿Qué haremos con tu vida? ¿Tu vida no está segura en tus manos? Joffrey intuía lo que su conciencia iba a hacer con él. Era evidente que pasar tiempo con su novia y experimentar las sensaciones que despierta vivir esta compleja realidad habían provocado que ahora tenga intenciones de quedarse con su vida. Era la primera vez que apreciaba tanto estar vivo, aunque solo fuera por unos minutos más para tratar de explicarle a ese ser que había aprendido la lección. Joffrey, no me dejas otra alternativa, dijo la conciencia. Pero Joffrey no podía emitir más que gemidos y la impotencia lo hacía llorar como un bebé. Solo escuchó un sonido doloroso y frío deslizándose al interior de su pecho y todo se oscureció ante sus ojos. Con mucha habilidad, su conciencia le había dado una puñalada en el dorso que les llegó justo al corazón. Era suficiente una, pero sintió tanto placer al eliminar el inútil que se interponía como único obstáculo para lograr su objetivo. Así que siguió introduciendo la daga 5 veces más, provocando un reguedero escarlata alrededor de la cama. Realmente, Joffrey tenía desquiciada a su conciencia. Pasó las siguientes horas resolviendo otro problema surgido después de su decisión de permanecer en esta realidad. Debía deshacerse del cuerpo de Joffrey. No debía dejar rastro de él porque lo descubrirían, aunque se les haría muy difícil probar que él no era él. Así que había decidido disolverlo, pero ya había averiguado que no le vendían a cualquier persona 2 barriles de ácido sin hacer ciertas preguntas antes. Por eso salió a comprar un congelador. No le quedaba más opción que comerse las partes blandas y deshacerse de los huesos. Terminó su tarea luego de 10 días de dieta carnívora. Empaquetó los huesos y los puso en una maleta con la que salió en un coche alquilado para distribuirlos en un sitio distinto de cada uno de los 5 distritos de la nación. Ya debes de haber entendido que, si yo te cuento la historia y Joffrey ya no existe, es porque yo soy el doppelganger que tomó su lugar. Esta es otra historia en que alguien vio a su doble y en pocos días murió, solo que hasta ahora nadie la conocía. Ahora camino los pasos de Joffrey. No he vuelto a hacer cosas raras porque no he tenido cosas peores que resolver. Solo paso disfrutando la buena vida que él tenía y que estaba dejando escapar por el caño. Veo a muchos de mis hermanos haciendo lo mismo, conciencias adueñándose de su realidad. Me gustan tus historias, por eso te envié la mía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Raptor y esta noche te contaré una historia más de terror que seguramente te traerá aquellas pesadillas que creíste que habías olvidado. Acomódate bien porque hoy hablaremos sobre taxistas. Te comparto esta historia que me sucedió hace ya varios años. Ahora soy una persona muy acomodada económicamente y la recuerdo con añoranza, pero aquellos fueron días en que sentí un miedo muy real que marcó mi vida para siempre. Por circunstancias obvias debo ocultar mi nombre, pero me puedes decir José. Todo sucedió en julio de 1975. Yo estudiaba el primer año en agronomía en la universidad de una ciudad importante de Colombia. Pero las limitaciones económicas de mi familia me obligaron a tomar un turno de taxista desde las 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada.
Mi juventud me permitía resistir el esfuerzo de trabajar y estudiar, y cada noche había una historia diferente que vivir con la variedad de pasajeros que me tocaba transportar. Además, antes de la jornada nocturna, los otros conductores contaban sus historias y anécdotas vividas en este trabajo. El frío de esa noche en que todo empezó se cernía sobre mí mientras manejaba el taxi por las oscuras calles de la ciudad. Era una noche tranquila. Ya había hecho lo suficiente para pagar el alquiler del taxi y el combustible, y solo eran las 11:50 de la noche. Todo apuntaba a que sería una buena jornada, hasta que me tocó lo que mis compañeros llamaban el viaje extraño. Así se referían a un hombre mayor, con un aire sombrío, que pedía que lo lleven al Hotel El Rincón, un enorme hotel que quedaba a las afueras de la ciudad y que estaba en ruinas por un voraz incendio que lo había consumido junto con los 66 huéspedes que en ese momento se alojaban allí y que no pudieron escapar. La advertencia que daban los otros conductores era de que no se hiciera esa carrera jamás y que preferible nos alejemos del mencionado caballero o terminaríamos con un estado mental bastante precario. Esa noche, aquella experiencia me tocó a mí y olvidé todas las alertas que me habían hecho mis compañeros. Allí en la acera estaba el hombre mayor del que ellos me habían advertido. Parecía surgir de las mismísimas sombras de la noche, vestido con un impecable traje negro que contrastaba con la palidez de su rostro. Emanaba una elegancia gótica que envolvía en un aura de terror todo a su alrededor. Levantó la mano para detenerme. Yo sospechaba lo que estaba ya por venir, pero aún así tenía las esperanzas de que esa solo fuera una carrera común y corriente, con la cual seguir en la buena racha que tenía aquella noche, y entonces decidí detener el coche. El hombre se inclinó para quedar a la altura de la ventanilla. Sus facciones eran afiladas y enigmáticas. Sus ojos profundos parecían contener todo el terror de la humanidad, y su boca estaba apenas curvada en una sonrisa sutil pero inquietante. Cada detalle de su apariencia estaba cuidadosamente calculado para infundir miedo, desde el brillo de sus zapatos pulidos hasta el plateado de su antiguo reloj de bolsillo. A pesar de su edad avanzada, su porte era imponente y majestuoso, como si llevara consigo el peso de una existencia juvenil. Sus movimientos eran suaves y precisos, como los de un depredador acechando en la oscuridad, y su mirada penetrante parecía escrutar los rincones más oscuros de mi mente con una intensidad sobrenatural. «Buenas noches. ¿Cuánto cuesta una carrera hasta el Hotel El Rincón?», dijo con una voz de locutor de radio. No había dudas. Era el tipo del que mis compañeros habían hablado. Decidí no hacer ese traslado y cuando se lo iba a comunicar me dijo: «Fuera del costo, le ofrezco $30 de propina. Solo llegamos allí y me quedo». Me pareció una gran oferta. La propina más los $15 de la carrera que pensaba cobrarle me permitirían seguir en la racha ganadora de esa noche. ¿Qué podría salir mal? Solo debía llevarlo y dejarlo allí. Y fue así que la codicia me arrastró a esa experiencia. «Son $15 hasta allá, más de la propina, porque normalmente no voy para esa zona», le dije. «Sí, se me ha hecho difícil conseguir a alguien que me lleve», dijo mientras se subía al asiento trasero del coche y me pasaba los $45 contantes y sonantes. Mis instintos me advertían de que algo no estaba bien, pero decidí ignorarlos y proseguir con el viaje. Me animaba a pensar que tal vez mis compañeros ocultaban esa carrera por lo rentable que eran y querían hacerla ellos. Durante el trayecto, el hombre permaneció en silencio, pero su presencia pesaba como una losa de concreto sobre mí. Su mirada fija en el retrovisor me llenaba de inquietud, como si pudiera leer mis pensamientos. «¿Sabe que ese hotel se incendió hace 5 años y está en ruinas?», le pregunté. «Sí, lo sé. ¿Sabe usted qué exactamente sucedió allí?», a su vez me preguntó. «Según las autoridades, fue una falla eléctrica, un accidente», le dije. «Sí, un accidente», dijo el hombre como dirigiéndose al aire. «¿Es usted alguna clase de inspector de seguros?», le pregunté, para hacer ameno el viaje. «Algo así», contestó. «¿Y viene siempre?», le pregunté para probar mi teoría de que mis compañeros se peleaban por esa carrera. «Han pasado 6 meses desde la última vez», dijo el hombre. No me atreví a decir nada más por las evasivas del viejo.
Finalmente llegamos al destino y el hombre se bajó del vehículo, no sin antes hacerme otra propuesta. ¿Puedes regresar por mí en 1 hora? Esta vez la propina será de $50 por la molestia. Sí, no hay problema, aquí mismo estaré en 1 hora, le dije sin ocultar mi alegría. El tipo se alejó del coche en dirección a las ruinas de lo que alguna vez fue el lujoso hotel El Rincón. ¿Qué hacía un agente de seguros a esa hora de la noche en un hotel en ruinas? Lo cierto era que no pensaba irme a ningún lado. Esperaría por ahí toda esa hora, hasta que el tipo aparezca para regresarlo al centro de la ciudad. Eso cerraría con broche de oro la jornada de esa noche. Además, de seguro no tardaría mucho. Luego de 1 hora exacta, el hombre apareció de entre la oscuridad y se subió al taxi, extendiéndome $65 por mis servicios. Listo, regresemos, me dijo. Ok, ¿cómo le fue?, le pregunté. No estuvo mal, atendí a 2 clientes y pues me he ganado algunos miles de dólares. Vaya, quisiera tener un trabajo así. ¿Qué clase de clientes tiene? ¿Le interesa? Estoy pensando en retirarme y no encuentro un aprendiz para la labor, me dijo. Claro que me interesaba, no lo niego. Podría haber pagado mis estudios, ayudado a mi familia y asegurar un futuro cómodo con un trabajo en el que en una sola noche te ganabas algunos miles de dólares. Suena una buena oportunidad, le dije. ¿Y qué hay que hacer? Venga mañana a la misma hora para hacerle un entrenamiento y que empiece enseguida. Habíamos llegado. El camino se me había hecho corto. El tipo se bajó diciéndome una sola frase. Lo estaré esperando. En eso escuché el ladrido de un perro muy cerca de mí, por lo que volví la mirada hacia la izquierda. No había nada, y cuando volví a mirar al viejo, tampoco él estaba allí. Un escalofrío recorrió mi espalda y aceleré para irme rumbo a la estación de taxis, para entregar el coche. No volvería a aquel sitio, eso estaba decidido. No le conté a ninguno de los demás conductores sobre lo acontecido, solo lavé el taxi y me fui a tratar de dormir algo. Eran las 4:45 y ya las luces de mi casa estaban encendidas, lo cual no era la costumbre. Era mi madre. Su vesícula estaba colapsando y ya no se podía postergar más la cirugía, el pretexto de la falta de recursos. A veces la vida te presiona a tomar un camino que quizás no es conveniente caminar, y allí estaba yo, evaluando la idea de ir por la oferta que el viejo me había hecho para solventar esa operación urgente. Ya en la noche me aparqué 2 bloques antes de donde había de recoger al viejo. Eran las 11:30 y estaba ansioso por saber cómo me podía ganar algunos miles de dólares en una noche, justo como me había contado él. Sorprendí a mi pierna derecha temblando nerviosamente y respiré profundo para tratar de tranquilizarme. A las 12 en punto de la noche surgió de entre las penumbras la figura del viejo que se acercó al coche y se reclinó para quedar a la altura de la ventanilla. Buenas noches, ¿está listo, José? Sí, pero ¿cómo sabe mi nombre?, le pregunté. Ese es mi trabajo, saber. Avancemos, por favor, le explicaré en el camino. Quedé aturdido con su respuesta y solo atiné a tomar la ruta hacia el hotel El Rincón. El viejo empezó con su charla. Mi nombre es Aquiles Beltrán. Entiendo que conoce ese nombre. ¿Sí? ¿El millonario Aquiles Beltrán? ¿El de la cadena de hoteles?, pregunté asombrado. El mismo, respondió y siguió hablando. Durante mi vida he logrado amasar una gran fortuna haciendo este trabajo, pero ya es hora de dejarlo y pasarle la posta a alguien que verdaderamente lo quiera realizar. Usted me ha expresado su deseo de continuar mi labor y le aseguro que no es nada complicado. Y también le aseguro que de aquí en adelante usted no pasará ninguna necesidad y tendrá recursos suficientes para vivir cómodamente como lo he hecho yo. Pues con cada cliente que atienda usted ganará $50,000. ¿Y de qué trata el trabajo, don Aquiles?, pregunté con la mente nublada por la cantidad que acababa de mencionar y por mis deseos de llevar una vida cómoda como la de él. Entonces me explicó que primero debía firmar un contrato de derechos y deberes y que al llegar al hotel me enseñaría lo que debía hacer. Sin titubear, detuve el carro a un costado de la vía y firmé el papel. Deseaba empezar cuanto antes. Retomé la ruta y al llegar al hotel incendiado apagué el coche y lo dejé cerrado en el parqueadero de la destruida construcción. El viejo caminaba delante de mí avanzando hacia la entrada del hotel El Rincón, que una vez fue majestuoso y lleno de vida y que ahora yacía en ruinas como un monumento a la desolación y el olvido. Las llamas lo habían devorado por completo hace más de 5 años, dejando solo esqueletos carbonizados de los que alguna vez fueron lujosas habitaciones y pasillos llenos de actividad.
Los restos chamuscados se alzaban como fantasmas silenciosos en la noche, con las ventanas rotas como ojos vacíos que observaban el paso del tiempo con melancolía. El aire estaba impregnado de un olor a cenizas y desesperanza, y el viento susurraba entre los escombros como un lamento perpetuo por las vidas perdidas en aquel fatídico incendio. Las sombras se retorcían entre los restos, dando la impresión de que el lugar estaba habitado por presencias siniestras que aguardaban en el silencio de su próxima víctima. El viejo se paró en medio de lo que alguna vez fue el recibidor. «Quédese detrás de mí, en el círculo», me dijo mientras sacaba una libreta y examinaba su contenido. «¿Cuál círculo?», pregunté, y el viejo gritó la palabra «Ishu», y en ese momento se empezó a dibujar un círculo de fuego de unos 3 metros de diámetro alrededor de nosotros. Yo decidí salir de allí y cuando preparaba a correr me dijo con un tono macabro: «Por nada del mundo salga de este círculo». La sola voz me dejó paralizado. Él dijo el nombre de una mujer, no recuerdo cuál era, pero lo que pasó a continuación fue dramático. Una especie de espectro con apariencia femenina salió del piso. Se podía percibir que tenía miedo del viejo, pues cuando lo vio se alteró al extremo. Gritaba y se agitaba, pero no podía acercarse. El miedo de ese espectro se transformó en rabia y era evidente que quería atacarnos, pero era como que algo lo detenía. A continuación, se fueron haciendo visibles 2 espectros más, uno a cada lado de la mujer. Eran ellos lo que le inmovilizaban. Las 2 criaturas hicieron una reverencia ante Aquiles y se llevaron hacia la oscuridad a la mujer que gritaba, desesperada. Todo volvió a la normalidad, si podía decirse así, excepto los latidos de mi corazón, que estaba a punto de explotar. El viejo estaba de lo más tranquilo. Dio la vuelta y pasó a mi lado diciendo: «Estamos listos», y siguió con dirección al parqueadero. Yo iba atrás de él sin dejar de mirar a mis espaldas. «¿Qué demonios fue todo esto? ¿Qué clase de trabajo es este?», le reclamé. «Ese, señor José, es desde ahora su trabajo. De hecho, esta sesión ya le será pagada a usted directamente». «Yo no quiero hacer eso. No soy capaz de lidiar con lo que he visto allá adentro». «Tendrá que hacerlo, José. Ya firmó el contrato. Y este no se puede ceder sino hasta dentro de 50 años. Cada 6 meses deberá llegar al hotel, instalar el círculo protector, tomar cualquiera de las almas de la lista y entregársela a los demonios». Me extendió la libreta que había utilizado unos minutos antes y había muchos nombres tachados. Mi cabeza era un remolino y solo se estabilizó al recordar la emergencia que tenía en casa. No quedan muchos nombres. ¿Qué debo hacer cuando se termine la lista?» «Deberá buscar la manera para procurarse más almas, José. ¿Fue usted el que quemó toda esta gente? No soportaba matarlos de uno por uno. Es cuestión de estilo, José. Usted averigüe su estilo. Por lo pronto, ahí le quedan unas cuantas almas de mi lista. ¿Y si me rehúso a hacerlo?», le pregunté sin esperanzas de que me diera una buena noticia. «Entonces le pasará muy pronto lo que me va a pasar a mí en este momento, después de 50 años». A unos metros de nosotros, una grieta se abrió en el piso y de ella salieron 4 demonios horripilantes bañados en fuego y blandiendo cada uno su tridente. El viejo Aquiles había prendido un cigarrillo y me miraba con los ojos muy tranquilos. Cuando las bestias demoníacas se acercaron a él, lo atravesaron repetidas veces con sus tridentes, provocándole tanto daño que sus gritos me acompañan hasta hoy. Mientras lo torturaban, lo llevaban a la grieta que solo se cerró cuando el último de ellos había entrado. Nunca más lo vi. Corrí a mi coche y en el asiento delantero encontré una funda de papel con $50,000. Encendí mi taxi. Como comprenderás, debía llegar a casa urgentemente. Si acaso te interesa este trabajo, ya se acerca mi hora y estaría encantado de cedértelo. Solo responde a este correo.